Europa hoy luce como el escenario perfecto para mudarse. Calidad de vida alta, oportunidades laborales y una seguridad social que parece sacada de un sketch de humor por lo buena que es. No es sorpresa que 7 de cada 10 destinos más deseados del planeta se encuentren en este continente. Claro que, si retrocedemos en el tiempo, el mismo lugar que hoy brilla tanto era más parecido a mudarse al sótano húmedo de la historia que a un paraíso terrenal. En la superficie, Europa puede parecer un escenario eterno de prosperidad, pero al mirar atrás, la historia nos revela capítulos mucho menos acogedores. Y no estamos hablando de la época de la peste negra, aunque claro, aquello tampoco fue ningún paseo en el parque. La escena que nos interesa ocurrió hace unos 26.000 años, justo en el llamado último máximo glaciar, ese capítulo de la historia de la Tierra, cuando las capas de hielo alcanzaron su mayor extensión. Europa fue una de las regiones más golpeadas. Glaciares colosales cubrían territorios enteros, llegando hasta lo que hoy es Alemania, y con un grosor que podía alcanzar casi 3 kilómetros. Nada de pistas de hielo amigables, eran muros helados imposibles de cruzar. Para completar el panorama, el clima estaba brutalmente frío. La temperatura media era unos 9 grados centígrados menor que la actual, lo cual hacía inhabitable gran parte del continente. Y como si fuera poco, la sequedad extrema transformó las zonas que no quedaron bajo el hielo en una vasta estepa de mamuts, un ambiente duro, monótono en vegetación y despiadado en clima. Al llegar al máximo glaciar, uno pensaría que la vida se apagaba por completo, pero ocurrió lo contrario. Fue justo entonces cuando la abundancia de megafauna alcanzó su punto más alto en Europa. El continente se convirtió en escenario de bestias colosales que compartían la estepa helada con los primeros humanos. Esto tenía su lado positivo y negativo, más presas disponibles, pero también la incomodidad de convivir, competir y a veces enfrentarse a depredadores que, por fortuna, hoy ya no están entre nosotros. Algunos de esos cazadores extintos no hubieran sido una amenaza seria para un adulto, como el cuón europeo o el lince, pero otros representaban un verdadero problema. Entre ellos destacaba un grupo que rara vez se imagina como los reyes de Europa, los felinos. Y lo curioso es que muchos podrían pensar que la ausencia actual de grandes gatos en el continente se debe al frío, lo cual suena lógico al recordar que hoy la mayoría de especies gigantes se concentran en climas cálidos. Sin embargo, esa no fue la razón. Durante aquella edad de hielo implacable, Europa estaba dominada por los felinos, y ninguno tan temible como el león de las cavernas, Pantera spelaea. Contrario a lo que suele creerse, el famoso Smilodon nunca habitó Europa. Fue el león de las cavernas, el verdadero depredador alfa. Estaba emparentado con los leones modernos y se cree que se separó de ellos hace unos 500.000 años. Su pariente más cercano fue el león americano, considerado el felino más grande que ha existido. Ese tamaño descomunal también se reflejaba en el europeo. Adultos alcanzaban hasta 400 kilogramos de peso y cerca de 3 metros de longitud, colocándose entre los gatos más imponentes de todos los tiempos. En algunos lugares, como Ucrania, aparecieron ejemplares descomunales comparables a un oso polar que superaban la media tonelada. Con el paso del tiempo, se hicieron algo más pequeños, pero incluso sus últimas generaciones conservaban proporciones similares a las de un león moderno, lo bastante peligrosas como para mantener a cualquier humano en vilo. Su potencia mortal se amplificaba con extremidades robustas, garras y dientes aún más desarrollados que los de un tigre, armas que les permitían derribar presas gigantes como mamuts, renos e incluso osos cavernarios, algo confirmado en fósiles con marcas de caza. Y no solo animales. Algunos restos de neandertales y de los primeros Homo sapiens europeos muestran mordidas que encajan perfectamente con la dentadura de estos leones, evidencia clara de que también podían vernos como parte del menú. El impacto de semejante depredador quedó marcado en el imaginario humano. Las pinturas rupestres lo representan de manera frecuente, lo cual nos ha permitido descubrir más sobre él. Curiosamente, esas representaciones casi nunca muestran melena, y en ocasiones aparecen varios juntos, lo que sugiere un comportamiento social. Además, ejemplares momificados hallados en el permafrost conservaron su pelaje,
revelando que las crías eran de un tono pardo amarillento y que los adultos probablemente desarrollaban un manto denso del mismo color para resistir el frío. A pesar de su nombre, el león de las cavernas no pasaba la mayor parte del tiempo dentro de cuevas. De hecho, es raro hallar restos allí. Prefería los espacios abiertos de la estepa, los pastizales y los bosques, aunque para nuestros ancestros, compartir ocasionalmente un refugio con semejante vecino debió ser la peor coincidencia imaginable. Claro que, aunque los leones de las cavernas no fueran habitantes frecuentes de esas cuevas, cualquier humano que se atreviera a entrar en una aún debía tener cuidado. Había otro miembro del género Panthera que rara vez recibe atención, pero cuya presencia fue bastante real: el leopardo europeo, conocido también como leopardo de las cavernas. A diferencia de su primo mayor, este sí aprovechaba el apodo y con frecuencia se refugiaba en grutas, sobre todo en las más pequeñas, dejando las más amplias a depredadores de mayor tamaño. Usaba esos espacios como resguardo, aunque en muchos casos también funcionaban como despensas macabras, acumulando los restos de sus presas para alimentarse con calma entre montones de huesos. Aunque era más pequeño que otros cazadores de la Edad de Hielo, se considera que representaba una seria molestia para los humanos. La fama de sus parientes modernos como devoradores de personas no deja lugar a dudas. Hay registros de leopardos que han cobrado cientos de vidas. Incluso un ejemplar diminuto llegó a ocupar el segundo lugar en la lista de depredadores con más muertes confirmadas, con más de 400 víctimas. Y en el caso de los leopardos europeos, el problema pudo haber sido aún mayor, pues los humanos carecían de armas de fuego y los animales mismos eran más grandes, alcanzando hasta un 40% más que cualquier leopardo actual. Lo impresionante es que, pese a su aumento de tamaño, no perdieron agilidad. Sus esqueletos guardaban gran parecido con los del leopardo persa, capaz de cargar con una presa en cuestión de segundos. Esa eficacia como cazadores también afectó a otros animales. Tras su llegada a Europa hace aproximadamente 1 millón de años, las poblaciones de jaguares europeos comenzaron a disminuir hasta desaparecer antes del último máximo glaciar. Desde entonces, los leopardos se extendieron ampliamente por todo el continente, volviéndose comunes en gran parte de Europa occidental. En la Edad de Hielo, no todo se trataba de cuántos animales había, sino de qué tan memorables podían ser. Y en ese sentido, pocos dejaron huella como el homoterio, el último de los dientes de sable que resistió en el hemisferio oriental. Durante mucho tiempo, se creyó que había desaparecido 300.000 años atrás, mucho antes de la llegada de Homo sapiens a Europa, unos 45.000 años atrás. Sin embargo, un fragmento de mandíbula hallado cerca del Mar del Norte y fechado en 28.000 años demostró lo contrario. Este depredador sobrevivió mucho más de lo esperado y llegó a coincidir con humanos modernos. Afortunadamente, era un encuentro poco frecuente, pues sus últimos refugios estaban en regiones gélidas del norte, poco pobladas en aquella época. El homoterio no era precisamente una buena compañía. Durante cientos de miles de años había cazado sin distinción a distintas especies humanas y sus parientes. Su eficacia provenía de colmillos más cortos que los del Smilodon, pero mucho más resistentes, capaces de atravesar huesos con facilidad. Con un tamaño comparable al de un león y el hábito de cazar en manada, representaba una amenaza prácticamente imposible de enfrentar para cualquier humano sin armas. Y por si fuera poco, sus adaptaciones lo hacían capaz de derribar criaturas mucho más grandes que un primate, mamuts, entre otros. En varios yacimientos se han encontrado restos de homoterios junto a centenares de huesos dañados de megafauna, evidencia de sus cacerías. También se descubrió que tenían una costumbre poco agradable: desmembrar a sus presas antes de consumirlas. Pero los felinos no eran los únicos dueños del escenario. Los osos también tuvieron su auge durante el último máximo glaciar. Hoy en día todavía hay osos en Europa, pero 27.000 años atrás, la situación era radicalmente distinta. Múltiples especies se encontraban en casi todo tipo de hábitat. Además del oso pardo, estaban los osos polares, residentes permanentes de Escandinavia, mucho más comunes que en la actualidad. Incluso se ha sugerido la existencia de una variante colosal apodada Ursus maritimus tyrannus,
conocida a partir de un único hueso del brazo hallado en Londres. Este fragmento era tan desproporcionado que, de ser realmente de un oso polar, habría correspondido a un ejemplar de más de 1 tonelada con 300 kilos, alrededor de un 20% más pesado que los mayores osos polares modernos. Algunos investigadores, no obstante, creen que se trataba de un oso pardo gigantesco, lo cual, en términos prácticos, no cambiaba mucho. Un animal de ese tamaño era una mala noticia de cualquier manera. Entre los más comunes se encontraban los osos de las cavernas. A simple vista, podían parecer versiones gigantes de los osos pardos, pero en realidad descendían de una especie distinta, el oso de Denninger, aparecido hace cerca de 1.800.000 años. Con el tiempo, alcanzaron proporciones comparables a los actuales osos Kodiak, y gracias a su tamaño y pelaje espeso, se convirtieron en uno de los animales más abundantes de la época. Las cuevas, su refugio predilecto, llegaron a albergar literalmente cientos de miles de huesos, lo que llevó a algunos paleontólogos a pensar que los primeros europeos habrían presenciado auténticas manadas de osos. Los restos de estos animales han fascinado a la humanidad desde hace siglos. En el siglo XVIII se creía que eran huesos de dragones o unicornios, y durante la Primera Guerra Mundial sirvieron de fuente de fosfato para la industria. Su impacto sobre otros animales aún se debate. Se pensaba que eran vegetarianos estrictos porque carecían de varios premolares comunes en otras especies, pero estudios recientes indican que su dieta era más variada. Algunos tenían un régimen casi herbívoro como los mamuts, mientras que otros obtenían hasta un 40% de sus calorías de la carne. Y aunque fueran osos veganos, seguían siendo peligrosos. Muchos fósiles muestran espinas dorsales fracturadas, probablemente por brutales combates durante la época de apareamiento, y existen registros de leones muertos tras intentar invadir sus guaridas. En pocas palabras, enormes, temperamentales y nada recomendables para acercarse. Y claro, no solo los felinos y los osos compartían el escenario de la Edad de Hielo. También los cánidos tenían su propio papel, y aunque no eran tan dominantes como hoy, algunos podían ser auténticas máquinas de caza. Al igual que con los osos, había especies que aún existen y otras que desaparecieron para siempre. Entre ellas, el célebre lobo de las cavernas. Estos lobos eran muy parecidos a los actuales y genéticamente cercanos a los de Siberia, pero el clima extremo de Europa los llevó a especializarse en presas mucho más grandes. Por ello desarrollaron esqueletos más robustos y mandíbulas reforzadas, capaces de morder con más fuerza que cualquier lobo moderno. Las marcas de desgaste en sus dientes son una prueba clara. Acostumbraban romper huesos para alcanzar la médula, algo poco común en otras subespecies. No se limitaban al bisonte estepario, su presa favorita. En ocasiones se arriesgaban a irrumpir en cuevas y atacar a osos dormidos durante la hibernación. Así se ganaron la reputación de ser cazadores oportunistas y extremadamente peligrosos. Además, todos los análisis realizados en poblaciones de lobo cavernario confirman que eran hipercarnívoros, es decir, dependían casi exclusivamente de carne. Para nuestros antepasados, esto era aún peor, ya que estos lobos no solo eran más feroces, sino también más grandes, alrededor de un 10% más que los lobos actuales. Durante el último máximo glaciar, lograron extenderse ampliamente, con presencia registrada tanto en cordilleras europeas como en la cuenca mediterránea. Eran, en pocas palabras, perros enormes con dientes de hierro, bien adaptados a un continente que no perdonaba debilidad alguna. Pero si de abundancia hablamos, lo curioso es que todavía sabemos muy poco sobre la relación de los lobos cavernarios con los humanos. Un misterio que, por cierto, no aplica para el siguiente animal, otro más que llevaba cave en su nombre: la hiena de las cavernas. De todos los depredadores de la Edad de Hielo, esta cazadora en manada fue quizá la que más bronca tuvo con nosotros. Y eso no era precisamente buena noticia, porque no hablamos de una hiena común y corriente. A simple vista, podía parecerse mucho a las actuales, según lo que muestran las pinturas rupestres. Pero una vez encima de ti, era partida perdida. En promedio, alcanzaba el tamaño de los jaguares más grandes, con algunos ejemplares superando los 100 kilos de peso y una complexión más baja y maciza, lo que le daba gran estabilidad.
y como buen extra de fábrica, tenía la clásica mordida rompehuesos de las hienas, perfecta para reventar huesos y llegar al tuétano. Y como si no fuera suficiente, la hiena de las cavernas rara vez andaba sola. Se organizaba en clanes que podían rondar hasta los 100 individuos, un ejército de quijadas andantes. Todo esto la convirtió en una de las carnívoras más dominantes de Europa, con un impacto brutal sobre otros depredadores que supuestamente eran apex. Incluso los osos caían con frecuencia bajo sus ataques, y lo más sorprendente, los fósiles demuestran que en enfrentamientos con leones cavernarios, las hienas llevaban la ventaja casi siempre. Muchos restos de leones muestran señales de haber sido eliminados, pero ni siquiera consumidos, como si las hienas los hubieran matado solo por fastidiar. Ese mismo trato se lo dieron también a los humanos. Con los neandertales ya extintos para el último máximo glaciar, las pruebas vienen de épocas anteriores, huesos rotos y masticados, tanto en cuevas como en espacios abiertos, con las hienas como principales sospechosas. Algunas cuevas incluso muestran alternancia de ocupación, como si fueran campos de batalla donde unas veces mandaba el clan humano y otras el clan hiena. Y ni la muerte era garantía de paz, las hienas saqueaban cementerios y devoraban cadáveres enterrados. Su competencia con nosotros fue tan intensa que hay paleontólogos que sostienen que las hienas de Asia pudieron frenar la migración humana hacia América, bloqueando el cruce del estrecho de Bering hasta que desaparecieron. Dicho de otra forma, para los humanos de la época, tener a la hiena cavernaria cerca era como vivir con un vecino incómodo, pero armado con una trituradora de huesos y un ejército detrás. Ahora bien, tanta abundancia de depredadores no significa que las presas de la época fueran botín fácil, para nada, porque el último máximo glacial también fabricó herbívoros que eran básicamente tanques con patas, algunos incluso más intimidantes que los carnívoros. Y ningún ejemplo pinta mejor esta idea que el mamut lanudo. Este elefante era un absoluto coloso, comparable en promedio a los elefantes africanos más grandes, aunque con variaciones según la región. Su tamaño lo hacía casi intocable, y encima llevaba puesto un abrigo natural, un pelaje gruesísimo que no solo lo protegía del frío, sino que funcionaba como armadura extra, evitando que ataques superficiales lo dañaran demasiado. Pero lo que realmente llamaba la atención eran sus colmillos curvados y gigantescos, mucho más largos que los de cualquier elefante actual. El récord llega a los 4 metros. Claro, con esa longitud y curvatura no eran como lanzas para perforar de frente, sino más bien como mazos para golpear de lado, provocando traumatismos catastróficos. Y sabemos que sí lo hacían, porque se han encontrado mamuts con hombros fracturados, probablemente tras recibir un golpecito amistoso de otro mamut. Como si fuera poco, sus colmillos eran herramientas multiusos, servían para cavar en la nieve o mover obstáculos. Gracias a este combo de atributos, los mamuts no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en un pilar de la Europa glacial. Y aunque cazarlos era una pesadilla logística, para los humanos eran un tesoro. Daban comida por semanas, sus huesos servían para herramientas y refugios, y hasta inspiraban arte, pero no eran los únicos tanques del vecindario. El rinoceronte lanudo también se ganó un lugar en este club exclusivo. Fue el rinoceronte más extendido que conocemos, y además uno de los más grandes, llegando a las 3 toneladas de peso. Aunque no igualaba al mamut en tamaño, tenía un arma que imponía aún más, su cuerno. Bueno, en realidad 2, pero el frontal era el de temer, puntiagudo, tan largo como medio humano y respaldado por un cuello y una cabeza diseñados para embestir con brutalidad. No sorprende que no fuera la presa favorita de los cazadores. Y para completar la galería de herbívoros con armas de destrucción masiva, aparece un ciervo. Sí, un ciervo. El megaloceros, también conocido como el ciervo gigante. Este animal fue el más grande de su familia que jamás haya existido. Medía 3 metros de altura, pesaba casi 1 tonelada, lo mismo que un caballo de los más robustos, y lucía unas astas descomunales que podían superar los 2 metros de ancho. Y no eran ligeras decoraciones, llegaban a pesar hasta 40 kilos. Solo para sostener ese crecimiento necesitaba cantidades absurdas de proteína, algo así como 1,5 kilos diario durante la etapa de formación. Básicamente, el megaloceros era el culturista de la tundra.
Un impacto de aquel ciervo colosal habría bastado para destrozar a cualquiera, aunque lo cierto es que no existe suficiente evidencia fósil para confirmar cómo usaba sus astas en combate. Lo que sí se sabe es que, en ocasiones, los humanos lo cazaban o aprovechaban sus restos. Aún así, el megalocero se mantenía como un animal formidable y, junto con mamuts y rinocerontes lanudos, hacía de Europa un sitio poco hospitalario para vivir. Y la lista continúa. Avestruces gigantes, bisontes esteparios y búfalos de agua también rondaban por ahí. Ninguno de ellos era un enemigo fácil. Y lo sorprendente es que el peligro no siempre llegaba en forma de gigantes. La fauna menor también podía ser letal. Existían puercoespines descomunales capaces de dejar a cualquiera lleno de espinas, y el Trogontherium, un castor del tamaño de un guepardo con incisivos que podían atravesar hueso. Para colmo, este castor estaba adaptado para correr en tierra firme, lo que lo convertía en un corredor inesperadamente peligroso. El caso más extraordinario, sin embargo, era una nutria. En la isla de Cerdeña habitaba la Megalanhydrus, probablemente la nutria más grande que jamás existió. Con casi 3 metros de largo incluyendo la cola, superaba por mucho a sus parientes modernos. Los especialistas creen que este animal era un depredador dominante en su isla, aunque afortunadamente su dieta estaba centrada en peces de fondo y crustáceos. Aún así, es probable que haya coexistido con los primeros humanos, ya que pudo sobrevivir hasta el Holoceno. Entre depredadores, herbívoros blindados y criaturas insólitas, la vida humana en Europa estaba siempre al borde de la supervivencia. Los estudios sugieren que hace unos 30.000 años había unas 330.000 personas en el continente. Al finalizar el máximo glacial, la cifra descendió a unas 130.000, lo que representa una reducción del 60%, una catástrofe demográfica mayor incluso que la peste negra. Durante los momentos más fríos, apenas un 36% del territorio europeo era habitable, y eso sin considerar la escasez de presas o la competencia entre grupos humanos. Europa en plena edad de hielo fue, en definitiva, un escenario donde hasta una nutria podía convertirse en el mayor de los peligros. La Europa de la edad de hielo no fue un paraíso nevado ni un paisaje romántico de postal, sino un terreno donde cada paso implicaba un riesgo. Desde depredadores colosales hasta herbívoros imposibles de doblegar, pasando por rarezas como castores velocistas o nutrias gigantes, el continente se convirtió en una auténtica prueba de resistencia para los humanos. Y aunque nuestra especie logró adaptarse, el precio fue alto. La población cayó en un 60%, una pérdida proporcionalmente más devastadora que la de la peste negra miles de años después. Durante los picos más fríos, apenas una tercera parte de Europa podía sostener la vida humana, y aún así, la competencia por el territorio y los recursos se sumaba a los peligros del clima y la fauna. Sin embargo, de esa lucha desigual nació también la tenacidad que permitió a nuestros antepasados resistir. Sobrevivieron en un mundo donde los glaciares dominaban el horizonte, los mamuts caminaban como montañas vivientes, y hasta una nutria podía aspirar a ser el depredador supremo de una isla. La edad de hielo dejó cicatrices profundas, pero también moldeó a los europeos prehistóricos en seres capaces de sobreponerse a lo imposible. Y quizá esa es la enseñanza más grande. La historia de la humanidad no se entiende sin sus enemigos, sus fríos extremos y sus encuentros con bestias que hoy parecen salidas de un mito. Europa, hace 26.000 años, fue un continente salvaje, brutal y fascinante. Un lugar donde sobrevivir era un triunfo diario, y donde incluso mirar al río podía significar encontrarte con una nutria del tamaño de un hombre.